Esa pericia que te da el tacto con el paciente no te la da la teoría. Tú puedes saber muchísimo, pero la atención con un paciente, eso es lo bonito de la odontología. Lo importante es hablar, porque las personas por lo general se tragan sus cosas, se tragan lo que quieren decir, no lo sueltan o creen que no es importante, entonces no lo hablan, y si no lo hablas no llegas a ningún lado. Donde tú te tienes que parar y ver de dónde vienes y cuáles son tus valores para tú poderle decir a alguien, mira, no necesito tu dinero, renuncie. Hay algo que pocas veces se dice en voz alta sobre la odontología. Es una de las profesiones que más exige y menos pregunta cómo estás. Los odontólogos aprenden a sostener la salud de otros con una precisión extraordinaria, pero muy pocos tienen ese espacio donde alguien les pregunte qué los sostiene a ellos. Bienvenidos, soy María T y este es el podcast de Dental Smart. Hoy me encuentro con la doctora Cari Valle Surú, con más de 10 años de experiencia en odontología general y estética. Doctora, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Bueno, antes de iniciar con alguna pregunta en específico, quiero que me cuentes su historia, resumida. ¿Quién es Cari Valle Surú? Bueno, nosotros venimos de Venezuela, hablo de nosotros, mi esposa y yo, nos vinimos hace 9 años más o menos, estamos acá en Medellín. Para nadie es un secreto que pues lo de Venezuela pasó y todo el mundo salió corriendo, tal cual, entonces nos tocó venirnos para acá, nos ofrecieron empleo precisamente de odontólogo, cuando llegamos no era lo que esperábamos, y bueno, empezamos con la reválida. Fue difícil al principio, pero gracias a Dios pues ya tengo el consultorio, hemos ido poco a poco, hemos avanzado muchísimo. Son 9 largos años de ser un odontólogo extranjero en Medellín, duro, pero amo a los paisas, enamorada de Medellín, me han tratado muy bien y pues en la parte odontológica siempre he estado pues reflejada lo que es la rehabilitación oral, más que todo en el adulto mayor, que siento que es una población que ha sido muy abandonada siempre, o sea, nadie quiere a los abuelitos, nadie quiere, entonces trato pues siempre como de tratarlos a ellos más que todo, ¿ok? Y he hecho pues básicamente puros diplomados por el tema de que es muy costoso acceder a la parte de los posgrados en las universidades. Son 63 millones, 70 millones de pesos, que como efectivamente somos venezolanos, no tenemos ese alcance crediticio, entonces cuesta, ¿ok? Pero no es algo que nos detenga, hay que seguir adelante, la verdad. ¿Qué fue lo más difícil de cambiar de país? Lo más difícil de cambiar de país, dejar a mi familia. Eso yo creo que ha sido lo más difícil, duro, porque a veces uno en Navidad, pues esas cosas que uno siente esa necesidad, no están, pero siempre está como el motorcito de que tú puedes darlo más, siempre puedes seguir adelante, siempre tienes que ayudar a los tuyos, entonces creo que eso es lo más difícil que nos ha costado. ¿Qué recuerdas con cariño de ese lugar? Mi universidad, todo lo recuerdo con cariño, todo fue muy bonito, mi infancia fue muy bonita, mis padres, mi familia, yo vengo de una familia que es súper amor, ¿ok? Mi mamá es una mujer muy fuerte y creo que por eso soy una mujer muy fuerte. Pero todo, la verdad, todo me da mucho cariño y todo me da mucha nostalgia a veces, ¿ok? Quiero volver a lo que mencionabas ahorita. Cuéntame un poquito aquí, ¿cómo fue tu niñez? Mi niñez, pues, lo que pasa es que mi niñez fue muy de niño, fue muy linda, o sea, no existía esto de ahora de la IA, de las redes sociales, o sea, yo creo que mi generación fue la última que pudo jugar al Play, jugar a Atari, o sea, esas cosas que a mí me encantan, entonces es como, de esto pasamos a esto, entonces tú ves, y bueno, de hecho lo he visto, porque tengo colegas muy cercanos, recién graduados, que yo digo, wow, o sea, qué diferencia como el nivel educativo ha cambiado, porque anteriormente teníamos que estudiar. Ahorita todo lo hace ChatGPT, o sea, es impresionante. Y la gente no lo entiende, o sea, es una herramienta, sí, es una herramienta muy buena, pero también hay que saberlo utilizar, no que la herramienta te utilice a ti. Entonces esas son cositas que pues, pero mi infancia fue divina, la verdad. Cuando me mencionabas ahorita tu universidad, ¿qué recuerdas de tu universidad que hoy te ha marcado como profesional? Bueno, en la universidad, yo fui presidenta del centro de estudiantes de mi universidad, la Universidad Santa María, en Caracas. Llegué a ser presidenta del centro de estudiantes porque precisamente tuve un llamado fracaso, pero yo no creo que fue un fracaso porque
la odontología es anual, entonces si a ti te cae una sola materia, tú automáticamente repites, o sea, no hay chance, por lo menos ahí en mi universidad era así. Y me fui pues de loca, me quise ir a España durante 3 meses y yo dije, no, ya pasé, ya estoy en 4º año. Cuando llego habían cambiado totalmente todo y tenía exámenes parciales finales y eso fue una locura. Cuando yo llego tenía 10 materias y yo, ¿cómo así si ya yo estaba en 4º? Entonces me tocó desde 0, pero ya tenía una, entonces ya esa automáticamente me dejó y era trimestral. Entonces ese año yo metí una carta para consejo, para todo esto y la carta nunca llegó. O sea, te hablo de que la esperanza de que yo tenía para pasar a 4º año estaba en manos de una docente y de un centro de estudiantes en ese momento, que no existía como tal. Y eso fue en gran parte lo que me propuse, listo ya, me quedé el año, bien. Y no todo el mundo dice, y no todo, mira, no, sí, repetí un año. No es fácil decirlo y para uno como profesional también es difícil aceptarlo. Pero de eso se trata. Listo, repetí un año con 3 meses de nada más que iba a haber una materia, o sea, los otros 9 meses, ¿qué hago? Entonces automáticamente presidenta del centro de estudiantes, consejo estudiantil, o sea, me metí en todo habido y por haber, hacer póster, pretendía hacer el posgrado de cirugía bucomaxilofacial en Venezuela, entonces todo era investigación. Yo tengo una parte que soy demasiado nerd en el sentido de que si esto sale tengo que saber el porqué y el cómo de las cosas, entonces siempre tenía algo que hacer. Y eso yo creo que ese periodo que yo viví en la universidad me hizo ser lo que soy hoy en día, o sea, me hizo aprender cómo cambiar, o sea, resolver, hacer, buscar. Algo muy bonito que yo escuché de un profesional que es estadounidense, que él me dice que los odontólogos y tanto los médicos latinos, nosotros nos subestimamos muchísimo y no debería ser así, nosotros hacemos con poco, mucho. Y eso no lo hacen allá, ya pueden tener toda la tecnología del mundo, pero les toca pasar lo que nosotros hemos vivido y no van a saber resolver, porque todo se los hace otra cosa, una máquina, una computadora, ¿sí me explico? Entonces, de cierto modo, nosotros como odontólogos estamos demasiado subestimados por ser latinos y no debería ser así, deberíamos ser más, querernos más, querer más la profesión. Entonces, eso como de verdad yo digo, es importante. Entonces, tú me preguntas por mi universidad y yo quedé en universidades públicas y yo decidí estudiar en una universidad privada. ¿Por qué? Porque precisamente comparé los pensum y no hay nada más rico que trabajar con pacientes del primer año. En las otras universidades tú agarras y atiendes pacientes a partir de 3º o 4º año. En la universidad donde yo estudié desde primer año con pacientes. O sea, tengo 10 de graduada, sí, pero los 5 años que estudié también los tengo. También tengo esa comunicación y eso es muy, muy difícil. O sea, esa pericia que te da el tacto con el paciente no te la da la teoría. Tú puedes saber muchísimo, pero la atención con un paciente, eso es lo bonito de la odontología. Quiero saber, ahorita que me mencionabas que te fuiste un tiempo para España, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué te fuiste? ¿Y cómo fue ese proceso de volver y retomar con todo lo atrasado? Sí, lo que pasa es que pues no fue para emigrar. De hecho, pues nosotros como venezolanos, no toda la mayoría, pero nosotros viajábamos mucho. Nosotros teníamos la posibilidad, mira, me voy 3 meses, me voy 2 meses. En ese entonces era así. O sea, existía el modo, ¿ok? Sí. De hecho, fue por mi hermano, que mi hermano juega fútbol, entonces me dijo, hermana, vamos, que yo quiero jugar fútbol allá. Y yo, bueno, vámonos. Y yo no pensé 2 veces y me fui. ¿Qué pasa? Que se supone que ya estaba en 4º. Cuando llego sí fue una catástrofe, pero bueno, nada que no se pudo solventar. Igual me gradué. Sí. Bueno, de esa época de la universidad, ¿recuerdas un mentor o docente que hubiera marcado tu camino hasta hoy? Varios, porque de hecho fui delegada de curso, entonces tuve match con más de uno. Para mí importantísimo, mi padrino de promoción, que se llama Henry Guevara, ahorita es el presidente de la ASIBU, la Asociación de Maxilofacial, latinoamericana, por supuesto. María Victoria Palenzona, que también es cirujana, periodoncista, y fue una de las primeras personas que a mí me dijo, esto va a ser difícil. Me acuerdo clarísimo porque justamente era una de las profesoras más duras, que yo decía, pucha, ¿por qué me tocó ella? Y creo que va a ver esto y me va a decir, Caribay, ¿por qué dijiste eso? Pero bueno, era muy dura, ella era muy dura y me acuerdo que todo el mundo le tenía miedo. ¿Sabes? De esas profesoras que infundan como respeto, tal cual. Y llegó un momento, precisamente en ese periodo de tiempo que yo estuve sin hacer nada, hicimos muy buen match y ya era como, Vicky tal cosa, ya no era la profesora, Vicky tal cosa, ¿sabes? Entonces eso fue muy bonito porque hicimos eso. Entonces
Y de hecho... Ya había una cercanía ahí. Exacto. Y de hecho, yo creo que hasta el sol de hoy sigo en comunicaciones con ellos y les doy mucho las gracias, de verdad, porque me prepararon para lo que puedo y lo que sé que soy capaz de hacer. ¿Cómo fue ese proceso de ya ser odontóloga titulada en tu país natal, pasar a otro país totalmente desconocido y empezar de cero, arrancar con pacientes, convencerlos de que vayan a consulta contigo? ¿Cómo fue eso? Eso es muy duro. De hecho, sí, porque pues por lo general uno se gradúa y uno siempre tiene un núcleo familiar y el amistoso y, no, mira, tengo un amigo, entonces siempre vas a tener pacientes, ¿cierto? Pero cuando a ti te sacan de ese núcleo y te sacan de tu zona de confort, resuelve, ¿qué vas a hacer? Y a mí muchas personas me han preguntado que si la mayoría de mis pacientes son venezolanos, y la mayoría no son venezolanos, la mayoría son paisas, son antioqueños, claro, son de pueblos, o sea, y la otra son extranjeros latinos, entonces es así como raro, porque no es que estoy dedicada nada más por ser venezolana me tengo que dedicar a la población, no se trata de eso. Sí trato de ayudarlos mucho porque sé por lo que han pasado y trato de colaborarles en lo que más pueda, que también tengo mucha población venezolana, pero no es algo como que esta es tu núcleo, esto es lo que vas a hacer, no, o sea, la verdad, pero sí es muy difícil, ¿ok? Gracias a Dios cuento con mi esposa que es la que ha estado conmigo 9 años y la ha guerreado, o sea, y si me pongo a llorar, entonces no. Pero sí. ¿Cómo ha sido ese colegaje con ella? Duro. Al principio ya no quería hacer no quería nada con la odontología. Yo que no quería que ella estuviera con la odontología, que nada. Y ella se fue enamorando poco a poco de la odontología, hasta que llegó al grado que me dijo, quiero ser técnico dental. Y yo, ¿cómo? Quiero ser técnico dental. Y yo, ay, pucha, yo que no quería tener una pareja que tuviera que ver con odontología. Pasó. Entonces hay algo que uno dice que uno no puede frenar a las personas de ser lo que quiere ser. Entonces yo, bueno, si tú quieres esto, busquemos la manera. Estúdialo y ve, porque ya venías conmigo viendo lo que era la rehabilitación, lo que era. Entonces obviamente ya en el modo de ahorita estamos, gracias a Dios, ella es la parte del laboratorio y la que se encarga de toda la parte del laboratorio en el consultorio. Okay. ¿Cómo fue ese proceso cuando pasaste de allá a acá, el dejar a la familia, el dejar tus costumbres, todo lo que estabas acostumbrada y pasar a otro país diferente? ¿Cuál es esa parte que nunca se le cuenta a los demás? Por eso no se le cuenta a los demás. De contarlo aquí. A ver, la verdad no, pues es que yo siempre he sido muy despegada en el sentido de que yo sé que cuando uno hace mamá o papá ya sos una familia y cuando ya tú creces tú tienes que hacer tu familia. Sí. Entonces yo por ese lado siempre he sido muy despegada. Entonces no es que me costara demasiado ni que me costara, y de hecho soy una persona que soy muy social, entonces siempre yo consigo a alguien con quien hablar. Y lo importante es hablar, porque las personas por lo general se tragan sus cosas, se tragan lo que quieren decir, no lo sueltan o creen que no es importante, entonces no lo hablan, y si no lo hablas no llegas a ningún lado. Si no lo hablas no liberas, no limpias. Entonces la vida es cíclica, como yo siempre lo he dicho, y alguien necesita a veces escucharte a ti para que tú puedas seguir adelante, o porque o ayudar a esa persona a que siga adelante. Entonces, la verdad no tengo algo que no he contado, porque yo cuento todo. Yo soy un libro abierto. ¿Qué fue entonces lo más difícil de empezar aquí desde cero? Duro, no sé. Porque que te diga yo difícil, es que difícil es todo, pero para mí algo que yo te diga, mira, que es muy difícil algo, no, la verdad no. He estado muy tranquila, me gusta mucho lo que hago, entonces creo que mientras más difícil me gusta más, entonces siento que no lo veo como un obstáculo, sino que más bien de esos obstáculos uno tiene que superarlos y ver, mira, yo estaba allá, sí, yo vengo de allá. Y a veces recordar eso. Entonces, pues te digo, tú me quieres hacer llorar, yo no sé por qué, pero uno recuerda de dónde viene y uno dice, wow, o sea, todo lo que has logrado, todo lo que has hecho y es bonito. Entonces, no veo nada difícil. Cuando iniciaste acá y los primeros inicios de tu consultorio, ¿cómo fue ese proceso? Bueno, nosotros empezamos arrendando por hora. Bueno, yo le trabajaba a otra persona al principio, pero para nadie es un secreto que la odontología aquí es muy mal pagada cuando uno le trabaja a otro doctor.
O sea, siendo colegas, nosotros deberíamos tener como un poquito más de cariño. Y bueno, no te digo que le dejes el 60% de tus ingresos, pero un 40, un 45, o que se negocie. Pero yo conseguí ofertas de trabajo donde te decían 25% para el odontólogo. Entonces son cosas que es indignante, ¿sabes? Por lo menos a mí me indigna. Yo no contrato a nadie, mi consultorio es mío, yo con eso soy celosa. Tampoco lo arriendo ni nada porque siento que, como te digo, es mío y por algo luché tanto. Entonces, pero bien al que le toca hacerlo, pero el que lo haga con un poquito más de cariño hacia el colega, porque es que es duro. O sea, y yo tengo colegas que me han dicho, Cari, pero es que yo gano el 30%, el 25%. Y listo, bien cuando son el 25% de 1000 pacientes. Pero ¿y si nada más atiendes 3, 4 pacientes, 5 pacientes? 25%, cuando tú eres el que hace el trabajo. Entonces creo que eso está como mal balanceado, la verdad. Creo que deberíamos ser más colegas, como dice la palabra. El consultorio, como te digo, al principio empezamos por horas. Me acuerdo yo que, mira, nos quedamos sin dinero porque nos vinimos con todos los ahorros y precisamente yo llegué acá a un laboratorio técnico, no era una clínica como me lo habían pintado, era un laboratorio técnico, donde el técnico me decía a mí que yo tenía que sacar dientes porque él necesitaba hacer prótesis. Entonces duré un mes. De los cuales los últimos 15 días no tuve ni un paciente porque él consiguió otro odontólogo que sí sacara dientes. Y yo bien, entonces yo agarré y le dije, mira, esto no me sirve porque este diente no va para afuera, ejemplo. Este diente no es para sacarlo, este diente todavía se puede salvar. Pero es que yo lo necesito que lo saques porque yo necesito hacer la prótesis. Entonces ahí es donde venía o sea, te invaden cosas porque no tienes plata en el bolsillo. O sea, ¿cómo vas a hacer si, ya va, tengo que pagar esto, pero saco el diente, pero entonces no duermo? Entonces, sí. Todo era así como, ¿sabes? Y es duro porque ahí es donde tú te tienes que parar y ver de dónde vienes y cuáles son tus valores para tú poderle decir a alguien, mira, no necesito tu dinero. Renuncié. Nos quedaban 500,000 pesos en el bolsillo para un mes. No conseguía trabajo. 28,000 pesos en el bolsillo. Ya nos gastamos los 400 y dele. 28,000 pesos en el bolsillo. Y me dice mi esposa, amor, así sentadas, me dice, amor, ¿por qué no arrendamos una hora de consultorio? Y yo me pongo y busco, gracias a Dios, conseguimos un consultorio. La hora, 28,000 pesos. Y yo, wow. Y le dije yo a mi esposa, bueno, ven acá, vamos para el consultorio, 28,000 pesos. No comemos, no compramos el cartón de huevo que necesitamos. O sea, ve la cosa, ve la balanza y ve lo que es la vida. Entonces era así como, entonces me dice, montemos una promoción de PUR para los abuelitos. 2 prótesis por tanto. Y yo, en ese tiempo estábamos entrando en pandemia, me acuerdo. Y yo dije, ¿qué vamos a hacer? Bueno, hagámosle. Montamos la promoción, 5 pacientes nos agendaron para esa hora de 28,000. Y nuestra sorpresa fue que los 5 pacientes hicieron la promoción. O sea, ese día, esos 28,000 pesos que fueron una hora, pues después cuando ya obviamente teníamos ya la plática, ya le dijimos, no, venga, deme 3 horitas más. Entonces, extiéndame el tiempo. Extiende lo que yo sigo trabajando. Entonces, convertir esos 28,000 pesos haciendo lo que te gusta, teniendo una necesidad y saliendo eso tan bonito y ver que 5 pacientes, que ninguno era venezolano, confían en lo que tú vas a hacer y le explicas el tratamiento y confían en ti como profesional. O sea, eso fue como que se nos abrió la puerta, las ventanas, todo. O sea, eso fue una esperanza que, mira, te lo juro, yo me acuerdo y yo le dije, no puede ser, o sea, nosotros agarramos la plata, la contamos y... o sea, literal, o sea, fue una cosa de locos, te lo juro. Y así empezamos, y empezamos por horas, yo trabajaba en otro lado y seguía trabajando por horas, hasta que llegó un momento en que yo era la que estaba trabajando en el consultorio. Entonces... Alquilabas todas las horas. Exacto, entonces llegó un momento como que, bueno, aquí fue. El consultorio lo obtuvimos porque la dueña del consultorio se puso a estudiar ortodoncia y no le daba el tiempo. Entonces fue así como que no me da el tiempo, voy a cerrar. Y yo, no cierres, ven, yo lo agarro. Y literal, o sea, donde empecé por horas, me quedé ahora, ya ahora soy la dueña de lo que empecé por horas. Entonces es aprendizaje, como yo te digo. Y tú me dices que para ti ha sido difícil.
esos 28.000 pesos, gastarlos. Para mí, esos 28.000 todavía los tengo. Dolieron. Dolieron. Dolieron en el alma. Pero mira cómo se convirtieron. Entonces a veces uno dice, hay que soltar. Y es lo que yo te digo y yo invito a todo el mundo. A veces uno tiene que arriesgarse. Sean los últimos 50.000 pesos que tengas, arriésgate. No sabes hasta dónde va a llegar, no sabes qué puede pasar. Y siempre, obviamente, de la mano de Dios, que yo siento que es el que a uno le dice por dónde irse. Así es. Bueno, ahorita me contabas que te gusta atender el adulto mayor. ¿Cómo es esa atención con ese paciente tan diferente a un paciente común? Es dura porque hay muchos que no escuchan, entonces uno tiene que gritar literal. Yo dije que iba a tener que hacer lenguaje de señas, pero es que tampoco hay gente que pues no, se les va el oído muy viejitos, entonces no pueden, no saben cómo comunicarse. Por lo general siempre está el hijo, el que lo ayuda, el que lo cuida. Y yo me enamoré de atender al adulto mayor por mi abuela. Entonces, que tampoco vamos a hablar de eso porque lloro. Pero puedes llorar, no hay problema. No se me corre. Entonces, como te digo, es difícil precisamente por las enfermedades que traen, Parkinson. O sea, no hay nada más difícil que decirle a una persona, abre y o sea, es súper difícil, súper costoso. Entonces, es tratar, es paciencia. Okay, yo digo que tanto los que hacen odontología geriátrica como los odontopediatras tienen que tener paciencia, porque no es una persona que está con sus 4 sentidos. Atiendo pacientes con demencia senil, que tú les dices algo ahorita y ya a las 2 citas no saben qué les dijiste. Entonces uno sí tiene que tener un muy buen registro de lo que dice, tiene que tener como te digo, al que lo cuida, al hijo. El acudiente. Exacto, porque si no es muy duro, la verdad. ¿Qué les podemos decir a las personas que nos escuchan aquí? No solamente de la atención del adulto mayor, sino también de ese trato a las personas de edad. Que para allá vamos todos. Trátalos como tú quieres que te traten cuando si llegas a los 50, 60, 70 años. Trátalos como tú quieres que te traten. Algo que yo tengo en mi consultorio es un dicho, que a los pacientes yo los trato literalmente como si fuera mi mamá. O sea, todo el mundo quiere a su mamá. Si tú no tratas a la persona que te está dando su confianza como tu mamá, entonces no lo trates, porque no lo estás queriendo. Y yo creo que gran parte de mi éxito, porque me siento una persona exitosa, gran parte de mi éxito es eso. Darles esa confianza, darles ese cariño. A veces hay personas que son solas y llegan o pelearon con sus hijos y llegan y te dicen, mira, Cari, me está pasando esto, me está pasando aquello. Entonces uno, el odontólogo, deja también a veces de ser odontólogo. Uno hace de terapeuta, hace de psicólogo, y eso es lo que uno tiene que transmitirle a las personas. No un diente. Pero para que ese paciente se quede contigo, hay que convertirlo parte de tu familia. Entonces yo siempre los veo como mi mamá. Y yo se los he dicho a muchas personas y a muchos colegas con los que hablo, yo, mira, tú le harías una iatrogenia a tu mamá. Tú le pondrías un mal material a tu mamá. Uno para la mamá quiere lo mejor. Quiere lo que más pueda. Entonces, trátalos como quieres que traten a tu mamá. Entonces, yo digo que sería eso. Yo sé que no quieres llorar. No voy a llorar, basta, por favor. Pero vamos a hablar un poquito de tu familia. Hemos hablado un poquito de allá. ¿En serio? Tus padres, abuelos, cuéntame un poquito de ellos. Mi papá es abogado penal. En un país donde las leyes no sirven. Imagínate. Mi mamá es trabajadora social, fue enfermera mucho tiempo y se licenció en trabajo social. Y yo creo que gran parte de lo que soy es gracias precisamente a mi mamá, pues, porque ella adopta viejitos, literal los adopta. Viejito que dejan mal parado, viejito que termina adoptando. Hija, que el viejito necesita que le mandes para comprar galletas. Entonces yo mando para el viejito para que compre galletas. Entonces, fíjate que yo creo que todo viene de atrás y de lo que soy es gracias a eso, a mi familia. Mi abuela fue una gran mujer, se murió hace 3 años de cáncer. ¿Sí ves? Pero muy buena mujer, muy fuerte. Levantó a 7 hijos sola, entonces ya por ahí sabes de qué hablo.
¿Cuál es la mayor enseñanza que te dejó tu abuela? La mayor. Son muchas. No, la mayor a eso, a tratar a las personas como nos gusta que nos traten. Creo que eso ha sido su lema siempre. O sea, no hagas lo que no te gusta que te hagan. No preguntes lo que no quieras hacer, lo que no quieras la respuesta. O sea, hay preguntas que no necesitan respuesta, entonces no las preguntes. Si tú no las necesitas, es preferible no hacerlas. Y a no asumir o suponer que las personas sienten lo que tú sientes. Entonces, yo creo que gran parte, como te digo, de lo que soy es gracias a ellos. Es una enseñanza. Claro que sí. ¿Qué has aprendido de tu mamá y de todo este proceso tan lindo que hace de pronto con su trabajo social y con todo lo que aprendió, que hoy lo aplica? O sea, ¿qué te llevas tú de eso para lo que hoy haces? El trato, como te digo, el trato al paciente. Eso es gracias a ella. Es netamente gracias a ella. O sea, ella, como te digo, las enfermeras por vocación cuidan personas. Sí. Y los trabajadores sociales las salvan del entorno en general. Entonces yo creo que gracias a ella, a su trabajo, a lo que me enseñó, porque viví mucho tiempo a su lado, es lo que hago hoy en día. Y por eso me dedico a lo que me dedico. Yo soy la única odontóloga de mi familia. O sea, no se me pudo ocurrir otra cosa sino odontología. Y para nadie es un secreto que cuando uno es el primer odontólogo en la familia es más difícil que lo normal. O sea, eso es una cosa que, o sea, tú no tienes el que ya te dejó la clínica, tú no tienes el que te dejó la cartera de pacientes, no, empiece, vaya. Y como nadie sabe de odontología, entonces ahí es donde viene la cosa, ¿no? Entonces uno siempre tiene que, hay un doctor, un colega, profesor mío, que me decía, Cari, te tienes que codear con los mejores para ser los mejores, para ser el mejor. Y eso siempre se me quedó. Inconscientemente, uno siempre busca de codearse con las personas que a uno le sirven. O sea, de resto, lo demás es un mar de gente. Tú decides en qué piscina nadar. ¿Ok? ¿Tú crees que el proceso que tú haces con el adulto mayor fue por el ejemplo de tu mamá, de tu abuela, o nació también en ti? ¿Lo viste nacer? O sea, dijiste, yo quiero ayudar a las personas de la tercera edad o a las personas adultas mayores. Sí, la chispa empezó por mi mamá, pero obviamente ya es uno el que decide ya a grandes rasgos a dónde termina, ¿cierto? Sí. Y la verdad, pues acá más que todo me ayudó mucho fue Medellín. En Medellín la población de adultos mayores es extensa. O sea, aquí la gente es muy longeva, te lo juro. Yo conozco viejitos de 110 años sentados en una tienda cayéndose a guaro. O sea, es una cosa que yo digo, wow. Y tú les preguntas y entonces yo tengo pacientes de 98 años que tienen todos sus dientes. O sea, es una cosa que yo digo, la gente es muy longeva. Entonces es una población que está totalmente desatendida. Porque no todo el mundo le tiene paciencia a un anciano. No todo el mundo le tiene paciencia a una persona de tercera edad, a una persona discapacitada. Entonces, yo creo que más que todo me fui encaminando por ahí porque también, como te digo, me gusta mucho la implantología. Entonces, la mayoría necesita implantes, la mayoría necesita prótesis híbrida, la mayoría necesita rehabilitarse, la mayoría necesita comer. Hay mucha gente que tú ves, y yo los veo en la calle y no tienen prótesis ni siquiera removibles, y yo digo, ¿cómo comen? O sea, ¿cómo come esa gente? ¿Cómo le llega la comida al estómago? O sea, todo el proceso lo que importa tener dientes. No solamente por autoestima, la autoestima es muy bien, sí, chévere, es muy rica, es bonito ser bonito, es bonito sonreír bien, pero ¿cómo comes? O sea, ¿cómo te nutres? Tu salud en general depende de esa rehabilitación que tú hagas. Entonces, digamos que por ahí fue que me encaminé y dije, no, bueno, aquí es. Encontraste esa posibilidad ahí en esa población. ¿Qué tips tenemos para ser pacientes con un adulto mayor? ¿Qué tips tenemos para ser pacientes como un adulto mayor? No, yo digo, como te digo, la paciencia es una que hay que trabajarla. O sea, el que no es paciente tiene que aprender a tener paciencia. Otra, lo del acudiente es algo súper necesario. Siempre con un acudiente, siempre con una historia médica explícita, clínica, completa, o sea, detallada, una anamnesis muy bien detallada, porque hay gente que tú le preguntas y le dices, ¿usted padece o sufre de alguna enfermedad? No, yo soy sanísimo. Sí,
¿Y toma algún medicamento? Sí, tomo losartán, tomo clopidogrel, y empieza la lista. Y ahí es donde tú dices, son 13 medicamentos, pero usted está sano, yo estoy sano. Entonces ahí es donde viene la cosa, ¿no? O sea, la historia clínica yo digo que es el arma que uno siempre tiene que tener allí. La historia clínica, muy buen conocimiento en las enfermedades sistémicas, eso es algo que es súper, a veces los odontólogos nos olvidamos del todo, del ser, y nos enfocamos en la boca, y no solamente somos boca, nosotros somos un ser completo. La boca tiene cabeza, la cabeza tiene manos, ¿sí me explico? Entonces, eso. Creería yo que eso es lo más importante, ¿ok? Pero tips muchísimos. Hay que empezarlos a atender más para que se vayan creando esos tips. Así es. Me quiero ir por un ladito diferente, el bienestar. ¿Qué hace la doctora Caribay para un día estar en bienestar que no tenga nada que ver con odontología? A ver, yo tengo un alma muy aventurera, la verdad. A mí me gusta mucho la montaña. Yo medito, voy a la montaña, juego fútbol, me gustan las motos. Entonces digamos que yo tengo muchas cosas, o sea, eso sí, cuando necesito desbloquearme es agarrar a mi querida esposa, vámonos. Y aquí en Medellín, o sea, aquí en Antioquia, pueblo es lo que sobra, montaña es lo que sobra y casi que me las he conocido. Entonces, y es así, o sea, mis domingos son sagrados, mis domingos es sí o sí un charco, sí o sí una montaña, sí o sí ir a abrazar un árbol. O sea, liberar energía, literal, porque uno se carga de esa energía de los pacientes. Entonces, a veces tantos problemas, uno tiene que también buscarles como esa salida y no quedarse con ellos. Porque si hay muchas historias que parten el corazón y parten el alma, pero tú estás ahí de oyente, no te puedes tomar las cosas personal porque si no, te empiezas a deprimir, y a mí me pasaba mucho eso antes, que era, wow, o sea, ¿cómo vamos a ayudar a este señor? O sea, tratando, pero entonces ya va, espérate, frénate un momento, no eres Madre Teresa de Calcuta, relájate, fluye. Entonces sí me ha tocado mucho como encontrarme con esa pared de no, ya es mi tiempo. Claro. De hecho, anteriormente yo respondía al teléfono hasta las 11 de la noche. Yo de 2 años para acá salgo del consultorio, no quiero saber nada de odontología, porque eso te va pasando factura. Entonces, al principio es chévere, uno está joven, vamos, todavía estoy joven, creo. Pero llega un momento en que tú dices que ya no quiero seguir trabajando. Y así sea dar consulta, nada como en una fiesta que tú llegas y te digas, es el odontólogo. A ver, lo primero que hacen, o sea, doy consultas, no doy consultas. Y me ha tocado en fiestas, no, es que yo no estoy dando consultas ahorita. Y la gente a veces se molesta, claro. Pero tienen que entender que también uno es un ser humano y no es nada más boca y odontología y personas, no. Hay que poner límites. Pero esos límites a veces cuestan, pues a mí me costaba muchísimo, por el tema de que mi mamá ayuda a todo el mundo, entonces yo era como, pucha, ya va, si mi mamá ayuda a todo el mundo, y yo a veces le digo, mamá, pero es que no puedes ayudar a todo el mundo, no te alcanza para ayudar a todo el mundo, entonces refléjate lo que tú quieres. Entonces es un trabajo mental y como te digo, de meditarlo y de asociarlo como persona, ¿no? Pero sí, mi despeje, la montaña. Diría que la montaña y viajar en moto, yo digo que es lo más rico que hay. ¿Cuál ha sido el límite que más te ha costado poner? Ese. El de no atender consultas. El de la hora, o sea, yo digo que, es más, yo me desconecto 20 minutos antes del teléfono, antes de dormir, porque tengo el tema de que las pantallas hacen ruido y no nos dejan dormir y descansar, realmente no descansamos. Sí. Entonces, pero de odontología, me costaba mucho marcar ese límite, ese de que ya no voy o sea, no quiero saber nada. Entonces, y más que mi esposa era la que agendaba, no sé, cosas, entonces ella también le costaba ese límite. Entonces te podrás imaginar nosotros acostadas viendo una serie y escribió tal paciente. O sea, no. Ese límite yo creo que fue el que más me costó. ¿Cómo es ese proceso? Quería preguntarte justo eso, ese proceso de trabajar juntas, estar hablando con los pacientes, con la parte profesional, pero después llegar a casa y venir, es que estamos en nuestro espacio como pareja. ¿Cómo manejar esa diferencia? Eso también es muy duro. Yo siempre diré, trabajar con la pareja, por eso no lo quería, pero bueno, ya qué vamos a hacer, ¿cierto? Llega un momento en que es como un campo de batalla, realmente. Yo lo pongo como esa analogía, porque al principio todo es bonito, ¿sí? Pero empiezas a tener diferencias. Empiezas a esto, es que yo pienso, es que tal, sí. Llega un momento en que hay que precisamente centrarse y hablarlo, siempre hay que tener muy buena comunicación con tu pareja, y más si trabajas con ella.
Y creería que eso es lo clave y eso es lo que hemos durado tanto y la relación es tan bonita, es precisamente por eso, porque o yo hablo mucho y ella escucha, por lo general, o cuando ella quiere hablar, yo me tengo que callar, porque siempre hablo. Entonces es como, bueno, o sea, ponemos como una tercera persona de terapeuta imaginaria. Sí. Porque sí toca y es muy duro, sobre todo eso, el cambio de, ahorita somos colegas en el consultorio, pero de aquí somos pareja, entonces hay que dividir ese tiempo. Y nos ha costado muchísimo, no te lo niego, porque no es nada fácil, pero lo hemos ido manejando y la verdad, lo mejor que pude haber hecho fue marcar el límite de que ya no se habla de odontología pasando la casa. O sea, eso es lo mejor que pude haber hecho, te lo juro. ¿Cómo ha sido toda esa relación de ustedes desde que iniciaron por allá hace 9 años, me dijiste, a lo que son ahora? Crecimiento, yo diría que crecimiento, amor, mucha paciencia. Es duro porque pues obviamente estamos hablando de una relación homosexual, entonces ya son temas que hasta para muchos pacientes a veces toca porque pues, yo no lo oculto, ni lo niego, ni nada. Entonces es como que, ¿y ella es tu hermana? Siempre me lo preguntan, ¿ella es tu hermana? Y la verdad, pues, si les digo con la verdad, no, ella es mi esposa. Ah, ok. Entonces, como atiendo también a tercera edad, mucha tercera edad, es como, wow, o sea, hasta él mismo como que le choquea, pero ya como que, ay, no, yo las quiero como mis hijas. Entonces, es duro, la verdad. A veces uno duda y todo en decirle, ¿será que sí le digo? ¿Será que no le digo? ¿Será que me va a mirar feo? ¿Será que no va a querer que lo atienda más? Pero son riesgos que hay que tomar, como te digo. Y yo, te repito, soy una persona que soy muy feliz en mi relación y ojalá yo quisiera que todo el mundo fuera así de feliz. O sea, yo quisiera que las personas que se consiguieran una pareja que se sintieran tan apoyadas, tan enamoradas, o sea, que siempre, que no todo el tiempo es amor y todo es felicidad, es verdad, o sea, todos tenemos nuestros bajos, todos tenemos nuestras peleas, nuestras discusiones, pero que siempre se sienten a hablar. O sea, yo digo que eso es la medicina, hablar. Eso te quería preguntar, porque como se manejan dos áreas dentro de la misma relación, ¿cómo es ese momento de desacuerdos? O sea, cuando no hay acuerdo en algo profesional y también en casa. No sé, hubiese sido genial que estuviese aquí para que ella lo respondiera. Por mi parte, puedo hablar por mí. A mí me cuesta muchas veces aceptar las cosas. Yo soy demasiado mandona, diría yo, muy gruñona. Ella me dice que yo soy muy gruñona. Yo escucho, si es posible, lo hacemos, pero si no es posible, la verdad, yo siempre soy muy mandona. O sea, las cosas... No negocies. Hay cosas que no son negociables. Entonces... pero la mayoría de las veces ella es como la que siempre me baja, o sea, es como mi polo a tierra y siempre lo he dicho. Yo puedo estar muy, y de repente, ¡ey! Y es como, o sea, caes completamente y es, no, ya va, analicemos. Con las discusiones, duro porque también tiene un carácter muy fuerte y entonces así como, es que esto es lo que yo pienso. Claro. Y yo, ok, es lo que tú piensas, pero no es lo que se va a hacer. Entonces es duro, no creas de verdad, pero chévere. Yo antes decía que no quería y ahora yo no me veo sin ella. O sea, fíjate cómo el cambio, o sea, ha cambiado tanto que a veces ella no está conmigo y me toca atender a mí sola y yo, ¿qué hizo esto Katy? Entonces yo a veces molesto mucho y les digo, pues yo definitivamente soy Katy dependiente, porque te lo juro, o sea, es una cosa, bueno, y si ellos, ¿qué haría Katy en este momento? Entonces, es así como que sí, entonces siento la vocecita aquí diciéndome, tienes que hacer tal cosa, ah, ok, ya, entonces creo que eso me hace mucho mejor odontólogo, ella me hace mucho mejor odontólogo y mucho mejor persona, pero odontólogo, porque aparte de eso es súper detallista, o sea, si a ella no le gusta, el paciente no se levanta, a ese nivel. O sea, nosotros hacemos un diseño y nosotros nos podemos tardar 3, 4 horas, 5 horas viendo detalles. Algo que nada más ve ella. Porque ni yo lo veo ni el paciente lo ve, pero lo ve ella. Y si ella lo ve, dice, no se levanta hasta que yo no vea que esté bien. O sea, imagínate el nivel de detalle que a veces hasta me molesta, porque yo le digo, pero ya va, pero si está perfecto, yo lo veo perfecto, le tomamos fotos, lo vemos. Y la cámara es algo que no miente. O sea, cuando tú tomas una foto, y ella es la que me toma las fotos, cuando me toma la foto y me dice, mira, yo, pucha, sí está, siéntate, entonces vuelve y empieza. Pero entonces, es lo que te digo, eso me hizo mucho mejor odontólogo. Porque siempre tienes alguien que no te, o sea, te está criticando, pero de una manera porque quieres que seas mejor, no porque te quiere fastidiar la vida, sino porque quieres que seas mejor.
Entonces es eso. Al principio, como toda crítica, duele horrible, o sea, pero esa es la curva de aprendizaje y la odontología siempre ha sido curva de aprendizaje. Si tú quieres hacer esto, ahorita lo haces de una manera, pero en 3 años lo vas a hacer mejor si lo sigues repitiendo y si lo sigues modificando y si le sigues metiendo mejores materiales y si le sigues metiendo parte artística, etc. Entonces yo creo que ya en eso es mi complemento total en ese sentido. Por eso te digo, antes no quería y ahora ya no puedo, ya no sin ella, pero claro. Entonces esperemos que siga así durante muchos años más. Bueno, y finalmente las relaciones se construyen a lo que eran antes y a lo que son ahora. Entonces, bueno, vamos a una parte del episodio que es una ronda rápida de preguntas. Es un ¿qué prefieres? Te voy a dar 2 opciones y tú me vas a decir cuál es la primera que te suena o la que prefieres. Ok, qué miedo. No, dice, ¿jeringa o anestesia tópica primero? Jeringa. ¿En adulto mayor? Jeringa. Jeringa. ¿Abrebocas o sin abrebocas? Abreboca. Aislamiento absoluto, pero abreboca. ¿Música en el consultorio o silencio total? Música. AC/DC. ¿Trabajo en equipo o solitario? En equipo. ¿Paciente puntual o paciente que llega con tiempo de sobra? El puntual. ¿Por qué? Porque es que si llegan 1 hora antes, me empiezan a acosar, o sea, pero entonces tú cites a las 3 y yo separo mis tiempos, yo tengo mis pausas activas. Si yo no me paro de la silla, termino con un dolor de cervical horrible, no tienes que esperar. O sea, por eso en el consultorio hay área de café, siéntese, tómese una aromática, pero entonces me llegan mucho antes, y sobre todo los adultos mayores, o sea, llegan 1 hora casi, doctor, es que el taco, ¿qué taco si vives aquí al lado? O sea, unas cosas, pero sí, totalmente. Y normalmente los adultos mayores son así, madrugan. Entonces no, pues, a la cita. Pero yo igual los quiero y los amo y los adoro a todos, pero ellos saben cómo soy también, entonces, y siempre se los digo, tu cita es a las 3. Sí, yo la espero, doctora. Ok, es a las 3. Son las 2. Y son las 2. Sí, pero no siempre tiene que marcar límites. Eso no nada más en la odontología, hasta en lo personal uno debe marcar límites, porque si no hay gente que tú le das esto y se coge toda la mano, entonces es preferible no suponer. Así es. Bueno, ya para que entremos en la fase final del episodio, hay una pregunta que viene directamente desde la dirección del COA. Ok. No sé si estás preparada. No. Lo que venga. Lo que venga. Bueno. Si un paciente te pagara con comida en vez de dinero, ¿qué plato aceptarías? Aguacate. Pacientes de la doctora ya saben, aguacate. Y lo saben porque me lo han hecho. Doc, no traje hoy para guardarle, pero le traje unos aguacaticos y yo, pucha, o sea, ¿cómo decirles que no? Aguacate, yo soy fan del aguacate. La verdad, ¿qué otra comida así? No, aguacate. Aguacate. Todo lo que venga, pero con aguacate. Sin aguacate, nada. Bueno, ya para que finalicemos este espacio, ¿qué mensajes quieres dejarle a tus pacientes, a tus colegas, a todas las personas que tienen la oportunidad de ver este episodio para cerrar? Ok, nada, más que todo creo que en todo el episodio di muchos mensajes que eran importantes para mí y los voy a volver a repetir porque sigo insistiendo en que son muchos, muy importantes. Lo de la mamá, que es algo que lo tengo como lema, lo tengo siempre afincado y siempre va a ser así. Por favor, traten a sus pacientes, colegas, como que si fuera su mamá, como que si la que estuviese sentada ahí es su mamá. Y si no quieren a la mamá, que sea el papá, pero que sea alguien que quiera, su pareja. O sea, trátenlo como que ustedes no le pondrían nada maluco, no le pondrían nada de baja calidad, no le harían iatrogenias. Entonces yo considero que eso hoy en día es lo más importante, ver que es una persona la que está sentada allí y no una cartera, no una tarjeta, no el dinero, ¿ok? El dinero sí es rico, es fabuloso, es bueno, porque para eso nos da felicidad, porque para poder tener varias cosas necesitamos del dinero, pero el dinero viene cuando tú haces las cosas con amor. Y yo creo que desde el amor todo es posible. Doctora, muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias al COAT, porque pues no me esperaba esta invitación, la verdad me halagan de cierto modo. Súper rico poder conversar bastante con ustedes y nada, muchas gracias, que sigan otro año, ya, el año pasado fue buenísimo, este es mejor y que venga el otro próximo año mucho mejor. Eso, gracias. A ti.
Cada conversación que tenemos acá nos recuerda algo que en Dental Market creemos profundamente, que detrás de cada rol, de cada especialidad, de cada cargo, hay una persona que tomó decisiones, que tuvo miedo, que aprendió de maneras que no esperaba en ningún lado, y esa persona es la que hace posible todo lo demás. Si algo de esta conversación te resonó, te incomodó o te hizo pensar en alguien que necesita escucharla, ese es nuestro propósito cumplido. Nos vemos en un próximo episodio.